Bueno, a nombre de Sistemas Alternativos de Beneficios, SAPSA, les doy la cordial bienvenida y agradezco por su presencia a quienes están en la sala. Vamos a compartir unos minutos con información que estoy seguro va a ser interesante y valiosa. Mi nombre es Aldo Blanco, soy médico internista y este año voy a festejar un cuarto de siglo ejerciendo esta maravillosa profesión. Eh, Voy a compartir con ustedes el día de hoy aspectos interesantes que deben ser de conocimiento público sobre lo que es polio y sarampión, enfermedades que no son nuevas, evidentemente tienen muchísimos años, pero que han tomado cierta relevancia en los últimos tiempos, precisamente porque está habiendo aparentemente un rebrote que causa alarma a nivel mundial, no solamente a nivel de Perú. Y efectivamente surge a partir de esto que en el último mes de mayo, el gobierno del Perú declara emergencia sanitaria por el riesgo elevado de polio y sarampión. Se declara esta emergencia en función básicamente a que se detecta un caso de polio, de virus vacunal, que ahora les voy a explicar de qué se trata el virus vacunal derivado de la vacunación. Se detecta un caso en un lactante de 1 año en el departamento de Loreto, cosa que es, digamos, infrecuente, que ya no se veía hace varios años, y por lo tanto, justamente a raíz de un caso con estas características es que se lanzan las alertas de que algo está pasando en todos los esfuerzos que se han hecho durante décadas para poder erradicar a este virus del planeta. Y lo mismo ocurrió con el caso de sarampión, que ahora lo vamos a describir. Entonces, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud lanza esta alerta a través de un informe donde dan cuenta que efectivamente hay una evidencia que hay varias variables, varios factores que pueden estar haciendo que estemos frente a un riesgo elevado de un brote de poliomielitis y sarampión. Y donde, pues fíjense ustedes, en varias regiones del país, entre las cuales también está Lima y Loreto. No solamente se ha tomado en cuenta el área donde se ha descrito este caso nuevo, sino en las provincias donde efectivamente podría haber un tema de contagios, porque las enfermedades cuando no son erradicadas o atacadas en su debido momento, pues nos pueden traer algunos problemas. Bien, fíjense que no es una situación, no sucede solamente en Perú, como conversábamos. Esto es un tema que la Organización Panamericana de la Salud junto a la OMS sacan un comunicado donde hay una alerta epidemiológica también en los Estados Unidos, y esto viene desde el año 2022, en julio del 2022, casi un año atrás, y ya se venía viendo algunos casos que se venían dando en Estados Unidos, donde en teoría las características de los programas de vacunación pues, suelen ser bastante más exitosos que en este lado de las Américas. Sin embargo, se detectaron algunos casos de polio derivados de la vacuna y se lanzó esa alerta. Y un año después se hace lo mismo en nuestro país. Entonces sí hay que tomar en cuenta y conocer un poco, y la idea es compartir con ustedes algo de información de qué estamos hablando, porque probablemente los que tienen menos de 20 años o de 30 años no saben de esta enfermedad y es bueno conocerla. ¿Qué es la poliomielitis? En realidad, la poliomielitis, comúnmente llamada polio, es una enfermedad muy contagiosa, definitivamente, y es provocada por un virus. Más o menos entre el 5 al 10% de las personas que se infectan con este virus presentan síntomas muy parecidos a una gripe, pero un 0,5%, estamos hablando de uno de cada 200 personas, puede tener un ataque a nivel del sistema nervioso central, que es lo más grave de la enfermedad,
porque el virus destruye partes del sistema nervioso y ocasiona una parálisis permanente a nivel de piernas, a nivel de brazos, y que va a permanecer durante toda la vida. Es una enfermedad con un gran impacto a nivel de las personas del sistema nervioso central, porque deja secuelas durante toda la vida, y es por eso que se tomó mucha acción décadas atrás para poder erradicarlo. Esta enfermedad se transmite de persona a persona básicamente a través de las heces, es decir, la transmisión es orofecal. Entendiéndolo de otra manera, es todo aquello que esté contaminado con las heces de alguna persona que tiene el virus y que contamina alimentos o contamina el agua, puede ser una fuente de transmisión. Se ha descrito también, evidentemente, alguna transmisión a partir de secreciones respiratorias que también se pueden dar. Y lo que nos hace tomar en cuenta es que hay vías de transmisión que pueden ser controladas, si las tenemos bien identificadas, y que también nos hace pensar de que fácilmente ante un brote que no se controla, rápidamente se puede expandir. Entonces hay que darle la importancia requerida a estos temas. Este virus o esta enfermedad que es causada por un virus puede ser causada o por un virus salvaje que casi está erradicado del planeta. El virus salvaje solamente existen dos sitios en el mundo, que son Pakistán y Afganistán, donde todavía hay casos de virus salvaje, donde no se ha erradicado por completo. Y el virus vacunal es el virus derivado de la vacuna de la polio. Aquí quiero detenerme un par de minutos en explicar bien este tema porque hay mucha confusión y el término resulta ser engañoso cuando uno dice la polio derivada de la vacuna, que se puede entender como que la vacunación contra la polio finalmente va a producir la enfermedad, cosa que es absolutamente falsa, no es correcta. Cuando hablamos de un virus vacunal, se refiere a que en sitios donde hay una pobre cobertura de vacunación, la vacuna que se coloca normalmente es con virus atenuados, es decir, es el virus mismo, pero que está en forma atenuada. Entonces se ingiere por vía oral porque es una vacuna que se da por vía oral y esta vacuna, este virus ingresa al tracto digestivo, se replica en parte en la faringe, parte en el intestino, luego ingresa al torrente sanguíneo. Es ahí donde el cuerpo reacciona y produce anticuerpos contra este virus y se convierte en una persona inmunizada para toda su vida, durante toda su vida, porque su sistema inmunológico permitió que ocurra este cambio, que ocurra este fenómeno de activar el sistema inmunológico y producir los anticuerpos adecuados. Y este virus, una vez que ha entrado al torrente sanguíneo, parte de ellos se ha quedado dentro del intestino del niño, del bebé que recibe la vacuna, y es eliminado a través de las heces de los niños. Entonces, tenemos que entender que hay un virus, o sea, un resto de vacuna que tiene virus atenuado que se elimina por las heces. Y esto puede contaminar agua, puede contaminar alimentos y puede contagiar, puede ser ingerido por otra persona que ingiere este virus derivado de la vacuna. En el transcurrir de este fenómeno que pasa de una persona a otra en una población que está pobremente inmunizada, que está susceptible, además por factores incluso nutricionales, el virus ocurre un fenómeno que es frecuente en los virus de una mutación genética y de pronto se puede convertir en un virus que sí produce la enfermedad y que ataca al sistema nervioso. Es decir, no es la vacuna, no es el virus atenuado de la vacuna el que va a producir la enfermedad derivada del virus vacunal, sino es el virus de la vacuna que ha pasado de persona a persona. Se calcula que debe pasar entre 4 a 5 personas para que ocurra una mutación en la parte del núcleo del virus, donde está el ARN, muta y se convierte en un virus, digamos, más agresivo. Y este virus, que sí se convierte en un virus agresivo, puede ocasionar lo que llamamos la polio
paralítica asociada a la vacuna. Y en otros casos puede producir lo que llamamos la polio producida por el virus de la vacuna circulante. Entonces, entendemos aquí la importancia de que las poblaciones estén con una tasa de inmunización muy alta, porque si todos están vacunados y todos eliminan los virus de la vacuna, los virus atenuados, puede uno ingerir nuevamente ese virus, pero si ya está vacunado no va a tener ninguna repercusión. Entonces, este tipo de virus este tipo de enfermedad asociada a este virus derivado de la vacuna, que son los que han aparecido en Estados Unidos y es el que se ha reportado en la zona de Loreto en nuestro país, nos hace tomar mucha conciencia y a lanzar las alertas de que si no hay una adecuada cobertura de vacunación en esa población, podría estar empezando a diseminarse este virus y empezar a en algún momento mutar y tener muchos más casos de virus y de polio. Por eso es que se lanza la alerta epidemiológica. Pues bien, esto es haciendo un poco de historia. Vean ustedes, hace 30 años la polio paralizaba casi 1000 niños por día en 125 países alrededor del planeta, incluido evidentemente los países de América. Hacia el año 1985, los países de las Américas establecen una meta de erradicar el virus de la región. Hablamos del virus salvaje, ¿de acuerdo? Para el año 1991, el último caso de polio por virus salvaje en las Américas fue detectado en Perú. Y hacia el año 1994, después de recopilar una serie de documentos y de verificar efectivamente lo que había sucedido con las campañas de vacunación, pues se declaró a la región de las Américas como una zona libre de la circulación del poliovirus salvaje. Es decir, tenemos casi ya 30 años efectivamente o 25 años que estamos libres del poliovirus salvaje, pero no así de la posibilidad que aparezcan casos derivados del virus atenuado si es que se abandonan estas campañas de vacunación. ¿Y por qué se logró en su momento erradicar al poliovirus salvaje? Porque se hizo una intensa campaña de vacunación, lanzando mucha información de lo que podía ocurrir con esta enfermedad. Produce lo más saltante, una parálisis flácida que puede durar toda la vida, una enfermedad que tiene mucha frecuencia en atacar básicamente a niños menores de 5 años, que no tiene ninguna cura lamentablemente específica, pero que sí es prevenible en gran medida cuando se hacen campañas de vacunación adecuada. Entonces se lanzó esto y se logró desde el año 1988 que disminuyeron los casos de polio a nivel del mundo. Y lamentablemente solamente en estos dos países, que repito son Pakistán y Afganistán, todavía hay la existencia del poliovirus salvaje. Entonces, podemos afirmar y se dice en todos los congresos, mientras no se logre erradicar de todo el planeta el poliovirus salvaje, no podemos cantar victoria todavía. Entonces, lo que sí podemos hacer es intensificar y no descuidar las campañas de vacunación que normalmente se venían haciendo y que indudablemente han tenido un impacto negativo con el tema de la pandemia de coronavirus, porque se ha dejado de vacunar, de establecer y de poner en práctica estas campañas por el hecho de estar confinados 2 años y pico. Y entonces eso ha tenido su repercusión. Entonces, tenemos que llevar el mensaje siempre que escuchemos de que la vacunación, como en esta enfermedad, es lo mejor que podemos hacer para que podamos erradicar a la enfermedad y no tener las secuelas que no queremos ver. Es decir, tenemos que tener bien clara la imagen de que un minuto que se puede tomar en el tiempo en llevar a un niño y que sea vacunado a través de esta vacuna que es por vía oral, que son gotitas que se da a través de la boca, en tan poco tiempo se puede evitar algo que puede durar toda una vida. Y esta es una imagen típica, esto es una secuela que podemos ver aún en algunas partes del país, personas que tienen
parálisis, secuelas de polio, y que realmente sí es de impacto sobre el desarrollo de las personas, sobre la funcionalidad y el tema que acarrea además en las familias tener una persona con polio. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que saber, lo que podemos comentar, lo que podemos difundir y ayudar a que todos estemos adecuadamente informados sobre por qué se lanzan alertas, cuáles son los objetivos y cuál es la importancia de seguir las directivas de las campañas de vacunación en diferentes enfermedades. Eso es con respecto a polio. Y podemos decir finalmente que estamos a un paso de erradicar la poliomielitis en el mundo. Ojalá estos dos países donde todavía queda el poliovirus salvaje son países que lamentablemente pues tienen una baja tasa de vacunación que esperemos en el tiempo pueda mejorar para estar todos más tranquilos. La otra enfermedad que salió dentro de este comunicado, que se habla de una emergencia sanitaria, pues es el sarampión. Y creo que es más frecuente o más común haber escuchado el tema del sarampión. Aquí reforzamos algunos temas de por qué se lanzó la alerta epidemiológica. Esto es un poquito el historial. El 2016 se declara a la región de las Américas libre de sarampión, pero de entre el 2017 y el 2019 empiezan a haber algunos brotes en Perú, algunos brotes en Brasil y Venezuela. Hacia el 2020 se reportan brotes en Argentina y en México. Y hacia el 2021-2022 aumentan algunos países con los brotes de enfermedad. Y el año 2023 se reportan 2 casos en Estados Unidos. Entonces, como vemos, es un tema creciente. Si bien no son cifras alarmantes, la idea no es esperar que la enfermedad se empiece a disparar y estar frente a una nueva epidemia o pandemia de sarampión. Sería algo trágico realmente. Entonces se lanzan las alertas para ver qué está pasando con los sistemas de vacunación a nivel mundial para poder retomarlos adecuadamente y no tener esta enfermedad eh, que nos da algunas características que no son tan buenas, digamos, pero aquí les explico un poquito. ¿Qué cosa es sarampión? Es una enfermedad también de origen viral, la produce un virus de la familia del paramyxovirus, del género morbillivirus, que tiene un ARN de cadena simple. Cosas muy complejas en sus nombres, pero lo que no debe quedar es que una enfermedad viral. Y como toda enfermedad viral es contagiosa y que produce una infección a nivel de todo el organismo, y la característica más importante es la erupción maculopapular. Es decir, hay una erupción típica casi en todo el cuerpo y unas lesiones que salen a nivel del paladar, que son las dos características más importantes de esta enfermedad. Con un periodo de incubación de entre 1 y 3 semanas y con una característica de transmisión que es importante conocerla porque en su momento es lo que hacía que se difunda muy rápido porque podía transmitirse desde 4 días antes de que brote la enfermedad, desde que tengamos la erupción, hasta 4 días después de que había ya completado la erupción el paciente. Entonces es un periodo de alta contagiosidad donde rápidamente podría diseminarse la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas más importantes o los principales que se presentan? Es la fiebre alta, el brote que repito, el rash que se produce, la erupción, el, un cuadro típico de un cuadro viral, digamos de un resfriado, de una constipación, ¿no? Los ojos rojos, llorosos, de tos, toda una sintomatología como un resfriado o una infección de vía respiratoria alta, pero que la característica más importante es que finalmente termina con una erupción. Y entonces nosotros decimos, pero bueno, la erupción finalmente va a pasar. Pero no solamente es un tema que se propaga a nivel de las vías respiratorias con todas las secreciones que se puedan liberar a través de la tos, de los estornudos, etcétera,
sino que el virus incluso puede estar en el aire, puede estar en superficies que tengan agua incluso, y que puede estar activo incluso hasta 2 horas, entonces se puede contagiar a alguien fácilmente. Y las manifestaciones clínicas, que duran más o menos entre 3, 4, hasta una semana, son típicas, como mencionaba, de las lesiones que salen a nivel del paladar, las manchas de Koplik, son las llamadas, son de color blanco, y la erupción maculopapular que sale a nivel de todo el cuerpo, y que nosotros en medicina lo denominamos exantema, y que puede durar entre 5 a 6 días y luego desaparece. Pero el problema no está en la enfermedad, en la erupción nada más, sino en las complicaciones, porque la mayoría de las muertes por sarampión se deben a las complicaciones, sobre todo en los niños menores de 5 años. ¿Y qué complicaciones produce sarampión? Pues las más graves son ceguera, puede producir encefalitis, es decir, una inflamación a nivel del cerebro, que puede producir edema cerebral y esto puede ocasionar la muerte, puede ocasionar una diarrea grave que termina en una deshidratación que también nos puede conducir a la muerte. Y hay infecciones a nivel del sistema respiratorio superior, a nivel del oído, a nivel de los pulmones, nos puede dar una neumonía con las consecuencias y la gravedad que todos conocemos. Y estos casos se describieron mucho, que eran mucho más frecuentes en niños que tenían pues, un estado nutricional no muy bueno, en los que tenían deficiencias de algunas vitaminas, como la vitamina A, derivada de una alimentación inadecuada, y evidentemente en niños que estaban infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, que baja la inmunidad de estos pacientes y los hace mucho más proclives a que se puedan complicar. Produce también problemas a nivel de la gestación, es decir, puede producir que nazcan niños prematuros con bajo peso al nacer, y esto se da en las mujeres que no recibieron vacuna contra el sarampión y que dan a luz a bebés bastante susceptibles. Es una enfermedad que se ha visto hasta hace no mucho, se conoce al detalle todo lo que puede ocurrir. Y la información que siempre se ha hecho y se ha dado con los fines preventivos es recordar el tema de la contagiosidad, de la alta tasa de contagiosidad que tiene esta enfermedad y de las complicaciones que no son simples, es decir, son complicaciones que pueden provocar muerte. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud con la OMS lanzan a nivel de información de todo tipo a nivel mundial, recalcando estas características de esta enfermedad para que la gente acuda a vacunarse, porque la vacuna, al igual que en polio, tiene una eficiencia y una efectividad del 100%, es decir, uno se vacuna contra el sarampión y está protegido de por vida para tener esta enfermedad. Por lo tanto, se hizo una campaña muy grande para poder erradicar del todo, no se ha logrado erradicar del planeta, y el hecho de que aparezcan nuevos casos en varios países, pues nos llama la atención de que algo pasó con las campañas de vacunación que no se deben dejar de hacer. Evidentemente, todos los niños están en los esquemas de vacunación que vemos, por ejemplo, en el MINSA, las vacunas obligatorias que se ponen los niños hasta el primer año, siempre están metidas ahí, pues polio, sarampión, rubiola, etcétera. Y quizás esta pandemia que nos tuvo alejado de acudir a los centros de vacunación ha hecho que nos volvamos una población susceptible. Por eso es importante recalcar que debemos de llevar a los niños a que se vacunen. Como repito, el tiempo que se invierte en llevarlos a que se vacunen, que puede ser muy corto, no siempre nos va a aliviar, nos va a prevenir de que hagamos enfermedades, en la enfermedad completa, con todas las complicaciones que puedan darse, como en este caso vemos que es los tipos de exantema que se ven en sarampión, y que es indistinto de la raza y el sexo del niño. Ataca generalmente a niños menores de 5 años y las complicaciones que puedan presentarse, que son lo que siempre tratamos de evitar. Y siempre vamos a recalcar que la prevención es la mejor arma que tenemos ahora para poder evitar las enfermedades
en nuestro planeta. Y vale la pena recalcar esto entonces, que 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Estamos hablando que es 1000 veces más efectivo hacer prevención que dedicarnos a curar enfermedades. Por lo tanto, el mensaje es, llevemos siempre el concepto y transmitamos siempre el concepto de que la prevención, y parte de la prevención es la inmunización con las vacunas, nunca debe dejarse de lado. Para eso están hechos los programas nacionales de vacunación, que siempre deben estar actualizados y siempre deben estar siguiendo el orden y siempre deben continuar haciéndose, sobre todo en las regiones que están con población menos favorecida y que hay muchísima en nuestro país, donde las tasas de malnutrición son muy altas, donde las tasas de anemia son muy altas. En esas poblaciones no debería dejarse de vacunar para que no tengamos problemas serios y los pobladores y la gente pueda estar protegida contra estas enfermedades. Bien, muchas gracias. Esto era básicamente un pincelazo general sobre lo que debemos conocer en realidad sobre estas dos enfermedades, de saber por qué se emitió esta alerta y ser ahora portadores de la información en la medida que podamos darla a todo nivel donde nos movamos, porque mientras más y mejor informada esté la población sobre las diversas enfermedades que hay y sobre lo que significa la prevención. Bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Primero, entender, y esto es un claro ejemplo de lo que significa el impacto de tener la enfermedad. Es decir, que la vamos a llevar, las secuelas de la enfermedad la vamos a llevar durante toda la vida. Y cuando hablamos de síndrome postpolio, se refiere a que los defectos neurológicos, las secuelas neurológicas que quedan de la enfermedad, en algún momento incluso se transforman, se agravan, y lo que hay que hacer en esos casos es acudir a hacer, atenuar un poco ese tema. No lo vamos a revertir, eso es imposible, pero sí atenuar con temas de medicina física, de rehabilitación, de práctica de algunos deportes, de tener una alimentación saludable. Entonces, a esta persona que nos hace la pregunta, pues sí, parte de lo que ha hecho en realidad ha estado bastante bien dirigido al tener terapia física, al realizar la actividad deportiva, y se trata de eso en realidad, de no abandonar en el esfuerzo, en la persistencia y la perseverancia de seguir haciendo este tipo de actividades, porque no hay un medicamento, lamentablemente, ni una pócima mágica que pueda quitarle las secuelas. Es un tema que queda y que hay que aprender a convivir con ellas utilizando las herramientas y lo que podemos tener a la mano en el aspecto médico. Esa no es exactamente lo que trataba de explicarles. El virus, la vacuna del virus atenuado que ingresa por la boca, una parte de este virus atenuado que ingresa por la boca es absorbido hacia el torrente sanguíneo y genera la respuesta inmunitaria, pero una parte de esa vacuna también es eliminada. Es decir, la persona que recibió la vacuna adquiere la inmunidad en la medida que su sistema inmunológico esté adecuadamente fortalecido, adquiere la inmunidad, pero sí elimina algunos virus atenuados. Es ese virus atenuado eliminado por las heces que puede pasar a otra persona, y esa otra persona igual la absorbe, la ingiere por la boca, la vuelve a eliminar, y en ese transcurrir de pasar de una persona a otra, es que llega un momento en que el virus produce una mutación y se puede convertir en un virus que produce la enfermedad y produce parálisis. Entonces, y no es que la persona que la eliminó se quedó sin protección. Sí se quedó con la protección, pero si está viviendo dentro de una comunidad donde hay una tasa de vacunación muy baja, se corre el riesgo de que eso, lo que él ha eliminado producto de la vacuna, ese virus empiece a circular de persona en persona y puede llegar un momento en que muta y se vuelve un virus que provoca la enfermedad.